¿Cómo empezó la corrupción en Guatemala? El 8 de julio 1954 Guatemala despierta con un nuevo presidente, quien es Carlos Castillo Armas, y el gobierno de Jacobo Arbenz fue derrocado, así terminando los 10 años de primavera en Guatemala. Carlos Castillo Armas lo que hace primero es arrebatar las tierras a los campesinos que habían obtenido por la reforma agraria de Arbenz, y el presidente las utiliza para la United Fruit Company, quienes básicamente esclavizan con un salario miserable a los antiguos dueños de las tierras. Mientras tanto comenzaba una sequía y se acababa el maíz en el país. Pero para empeorar la situación, el presidente con sus secuaces roba los fondos del Estado y comienza a pedir préstamos de Estados Unidos, así endeudado más al país. Un grupo de estudiantes filtran los cheques del presidente, dándose cuenta que este mismo ha robado el dinero, así comenzando una protesta que acabaría en ejecuciones, acusándolos de comunistas, comenzando una pobreza extrema en el país. Si bien antes de los 10 años de primavera ya había corrupción, en 1954 fue donde comenzó la corrupción actual, donde son pocos los presidentes que rinden cuentas al país. ¿Y tú qué piensas de esto? Déjalo en los comentarios. ¿Cómo empezó la corrupción en Guatemala? El 8 de julio 1954 Guatemala despierta con un nuevo presidente, quien es Carlos Castillo Armas, y el gobierno de Jacobo Arbenz fue derrocado, así terminando los 10 años de primavera en Guatemala. Carlos Castillo Armas lo que hace primero es arrebatar las tierras a los campesinos que habían obtenido por la reforma agraria de Arbenz, y el presidente las utiliza para la United Fruit Company, quienes básicamente esclavizan con un salario miserable a los antiguos dueños de las tierras. Mientras tanto comenzaba una sequía y se acababa el maíz en el país. Pero para empeorar la situación, el presidente con sus secuaces roba los fondos del Estado y comienza a pedir préstamos de Estados Unidos, así endeudado más al país. Un grupo de estudiantes filtran los cheques del presidente, dándose cuenta que este mismo ha robado el dinero, así comenzando una protesta que acabaría en ejecuciones, acusándolos de comunistas, comenzando una pobreza extrema en el país. Si bien antes de los 10 años de primavera ya había corrupción, en 1954 fue donde comenzó la corrupción actual, donde son pocos los presidentes que rinden cuentas al país. ¿Y tú qué piensas de esto? Déjalo en los comentarios.